Te cuento que el nombre de Canadá surgió de un malentendido. Los locales invitaron a Cartier, un explorador francés, a su Canadá, que significa pueblo, y el explorador llamó de la misma manera a todo el país. Bueno, es un lujo recibir en esta tarde aquí al doctor Leonel Augusto Lember Morales, quien es director del Departamento de Cirugía Cardiovascular de la Clínica Corazones Unidos. Y hoy nos acompaña, vamos a estar abordando las cirugías cardiovasculares y el que viene desde Brasil, el Hospital Instituto Dante Pasnesi de Cardiología en Sao Paulo. En 1996, bregando con los corazoncitos. Doctor, bienvenido sea. Muy buenas tardes, Ana. Muchas gracias por la invitación. Sí, estamos laborando en el país desde el año 1996. Wow, eso es mucho, Comencé, doctor. comencé en la clínica del doctor Chan Aquino en el 96 y ya en el 97 fui a Corazones Unidos. Wow, qué bien. Nosotros, usted me recordó un poquito al doctor Celie, que va de descanse, muy querido de nuestros afectos y colaborador de Hora de Té Y pariente, y pariente. pariente, claro, él era primo de mi mamá. Ah, pues, mire qué interesante, pues tenemos algunas conexiones por ahí. Ya. Bueno, doctor, las cirugías cardiovasculares son muy preocupantes y hoy en día, pues vemos que hay como muchas situaciones con el corazón. ¿Qué es lo que está ocurriendo y qué nos lleva a la cirugía? Bueno, la cirugía cardíaca, como su nombre lo dice, tiene que ver con el corazón. ¿Qué está pasando últimamente? La alimentación, el estrés, el sedentarismo de nosotros hace que se acumule grasa en las arterias y demás. Los primeros años de mi ejercicio en el país, por los 96, cuando regresé, sí había mucho temor de la gente porque no se conocía todavía muy bien la cirugía cardíaca. Pero ya la cirugía cardíaca es la cirugía que más se hace en el mundo. Inclusive se hace mucho más cirugía cardíaca que lo que se opera de apéndice ya. O sea, el rango de seguridad de una cirugía de corazón en un equipo que esté bien entrenado es de alrededor de un 3 o un 10% dependiendo de la patología. Las patologías más frecuentes en nuestro país son las enfermedades valvulares de tipo reumático y estamos viendo con más frecuencia también la enfermedad aterosclerósica coronaria, que son las que crean los infartos. ¿De qué se trata eso? Son las arterias que irrigan el corazón, que son la arteria coronaria derecha y la coronaria izquierda, que como yo le explico a los pacientes, una va por encima del corazón y la otra va por debajo. Por la acumulación de grasa o colesterol y la enfermedad de la diabetes, hace que esas arterias se obstruyan en su interior y taponen el paso de la sangre y no llega sangre a una determinada área del corazón y se manifiesta como un infarto. Para, para destapar o para resolver ese tipo de problemas, se hace cirugía de revascularización colocando puentes arteriales o venosos que se usan de los mismos pacientes para llevar sangre al sitio donde no está llegando porque se tapó. ¿Y hay alguna forma de prevenir que eso ocurra? Claro, la alimentación saludable, los ejercicios físicos, tratar de llevar control sobre los niveles de colesterol, los niveles de azúcar, los pacientes diabéticos, porque el paciente diabético en sentido general es un mal paciente. ¿Por qué? Porque como no se siente nada, es un paciente que dice yo no tengo nada, entonces hace desórdenes alimentarios y a nivel de beber alcohol y ese tipo de cosas. El cigarrillo no solamente le hace daño a los pulmones, también hace daño a la capa íntima de las arterias del corazón y las arterias del cuerpo y hacen también daño
tisular que hace que se acumulen placas de ateroma de colesterol. Wow. Eso mismo está ocurriendo con el vapeo que está tan de moda últimamente. El vapeo el vapeo es un invento para supuestamente dejar de fumar y hace muchísimo más daño que el cigarrillo, porque la cantidad de vapor y de humo que entra a los pulmones es mucho más grande que la de un copazo de cigarrillo, por ejemplo, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, aunque sí afecta, según los últimos estudios, afecta no solamente los pulmones, sino afecta el sistema arterial del cuerpo, porque la enfermedad ateromatosa es una enfermedad sistémica, no es una enfermedad de un área específica. Se manifiesta más en las áreas del corazón cuando hay infarto o cuando hay isquemia cerebral, que se tapa una arterita del cerebro. Entonces ahí lo que la gente normalmente le dice, un derrame cerebral. Pero realmente el derrame cerebral es cuando hay sangrado. En este caso sería, si hay una obstrucción, sería una isquemia cerebral. Ya. Volviendo a las cirugías, doctor, la recuperación de esas cirugías, luego que se Se hace. ha ido simplificando y se ha ido mejorando la calidad de los procedimientos. En nuestro servicio, un paciente que se va a operar, por ejemplo, de corazón, de coronaria, de arteria del corazón, de revascularización, el periodo de permanencia en la unidad de cuidado intensivo es alrededor de 36 horas y luego se va a la sala. En la sala dura aproximadamente 4 a 5 días, lo cual quiere decir que desde que el paciente se interna hasta que el paciente es dado de alta, pasan alrededor de 7 días en términos de normalidad. Puede ser, puede ser antes o puede ser después, dependiendo mucho de cómo sea la evolución del paciente. Ya. Hay personas que se obstruyen las venas y no tiene que llegar a la cirugía. Hay procedimientos, no son las venas, sino las arterias las que se obstruyen. Hay procedimientos que se hacen por la vía del cateterismo, que son la colocación de los stents, pero los stents tienen su indicación y la cirugía también. O sea, un paciente que tiene una sola arteria que está obstruida, que llega, por ejemplo, a una emergencia de un centro vascular o cardiovascular, lo ideal es hacer un rescate de esa arteria. Se lleva inmediatamente a la unidad de hemodinamia, se le pone un stent que no es más que una malla de acero, vamos a poner no de acero, de otro metal, que se entra dentro de la arteria y se abre con un balón que viene en lo que quiere montado, y eso hace que se abra la parte donde está obstruida. Pero esos procedimientos tienen su indicación, porque cuando son pacientes diabéticos y hay más de 2 arterias que tienen obstrucciones, entonces esos pacientes lo que hacen es que se mandan a la sala de cirugía para hacer cirugía de revascularización. Ya. Y ahí sí tiene una media de 7 días más o menos. Exactamente. Si se pone un stent, el stent a las 24, 48 horas se va a su casa. En cirugía, nosotros hemos tenido pacientes que se van a los 5 días, pero no es lo normal. Lo normal es 6 a 7 días. Ya. ¿Y qué otras cirugías se dan con frecuencia en nuestro país? En corazón, nosotros estamos haciendo toda la cirugía, a excepción de las cirugías congénitas. ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos haciendo cirugía de revascularización coronaria, de cambios valvulares y de aorta, que de hecho en nuestro centro estamos haciendo centro de referencia para la cirugía de aorta, la cirugía de disección de la aorta y aneurisma de la aorta ascendente. La semana pasada, el jueves, operé una joven de 29 años con una dilatación aneurismática de la aorta de 7 centímetros de ancho. La Wow. paciente se fue, la operé el jueves y se fue el sábado. Bueno, fue rápido eso. Perdón, la operé el martes y se fue el sábado. O sea, fueron 5 días de permanencia en el hospital en una cirugía de aproximadamente 4 horas desde el inicio hasta su final. Esa es la que se llama corazón abierto. La gente dice cirugía de corazón abierto a toda la cirugía en la que uno abre el esternón, que es el hueso que está en medio del tórax, y la gente dice de corazón abierto. La cirugía de corazón abierto, si a la descripción semántica nos referimos, es la cirugía de cambio de válvulas, porque las válvulas están dentro del corazón. La cirugía de revascularización
son arterias que están en la periferia del corazón. Uno abre el pecho, pero no abre el corazón. En cambio, si necesitamos cambiar una válvula, por ejemplo, una válvula mitral, una válvula aórtica, sí hay que incidir en el corazón directamente. Pero la gente generalmente dice que una cirugía de corazón abierto cuando uno le abre el pecho para poderlo operar. Pero para uno llegar al corazón tiene que hacer una incisión en el medio del tórax, abriendo el esternón, que es el hueso que está ahí en medio. Ya, pero eso no necesariamente se hace siempre. Es lo que estoy coligiendo. No, lo que pasa es que hay diferentes formas de hacer la cirugía. Hay la cirugía mínimamente invasiva, que se hacen heridas más pequeñas para llegar hasta el corazón y no se abre la esternotomía completa, o sea, la apertura del hueso del esternón completo. Y esas son cirugías que se han ido popularizando los últimos 10 años y ha habido una regresión de los médicos que hacían cirugía de mínimamente invasiva, que supuestamente el paciente se recupera más rápido, pero la visibilidad es mucho menor, hay menos campo para trabajar. Y realmente, si por ejemplo uno va a trabajar en dos válvulas del corazón, tiene que hacer dos tipos de incisiones diferentes. Al final es mejor hacer una incisión o una apertura del tórax completa. Wow, la verdad es que parece, usted me habla de una forma como tan llana y tan simple. Lo que pasa es que la cirugía del corazón refiere de lo que se llama un teamwork, o sea, un grupo de personas que se dedican a eso y que tiene que haber una armonía de trabajo entre todos, porque no es solamente el cirujano. En la sala de cirugía están los anestesiólogos, los perfusionistas, porque cuando operamos el corazón para que esté el sangre, que no haya sangre en el corazón, hay una máquina que hace las veces de corazón y de pulmón, que es la que hace la máquina de circulación extracorpórea o el cardiopulmonar bypass, que hace las veces de corazón y pulmón, y el corazón nosotros literalmente lo paramos para poder trabajar en él. Entonces, aparte de eso, tenemos la unidad de cuidados intensivos, los intensivistas que cuidan los pacientes cuando nosotros los sacamos. Cuando usted tiene un equipo de trabajo que está bien seteado, como decimos nosotros, y que tenemos tantos años trabajando juntos, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer para que el paciente salga de la mejor manera posible. Y de una persona que ya se ha sometido a una cirugía, ¿cuáles son las condiciones o los requerimientos que debería de Las observar? enfermedades adquiridas, que son las valvulopatías y las cirugías de revascularización coronaria, son enfermedades evolutivas, no son enfermedades que se curan definitivamente, como no se cura, por ejemplo, la hipertensión o la diabetes mellitus. El paciente tiene que cuidarse. Por ejemplo, en el aspecto valvular hay válvulas biológicas que son hechas de válvulas de cerdo o de pericardio de buey, que esas válvulas son las que más se parecen fisiológicamente a las nuestras, pero como las nuestras también se dañan. Esas válvulas tienen una patencia o un periodo de duración de aproximadamente entre 12 y 15 años. Hay una serie de procedimientos que se le hace a ese tejido para que no se calcifique y dure más tiempo. Hay unas válvulas que son, la gente dice metálicas, pero son hechas de carbón pirolizado, que duran mucho más tiempo, pero ameritan del uso de anticoagulantes por el resto de su vida. Entonces hay que sopesar la calidad de vida que va a llevar el paciente, la distancia de que el paciente está de un centro de atención y la adhesión, o sea, el seguimiento del paciente al tratamiento. O sea, hay una serie de condiciones que existen y que uno debe explicarle a los pacientes cuando tienen algún problema de válvula. Porque los pacientes cuando lo dicen, esta dura más que la otra, pues el paciente inmediatamente dice, bueno, pues yo me pongo la que dura más tiempo. Pero muchas veces la que dura más tiempo le crea mucho más problemas porque hay un cambio radical en su estilo de vida y de alimentación. Como por ejemplo, ¿cuál Por ejemplo, podría un paciente que esté tomando anticoagulantes como la warfarina, que es lo que nosotros usamos para mantener la sangre líquida, como dice la gente, para que no se coagule en la válvula, que es un ente extraño dentro del corazón. Esos pacientes no pueden comer nada verde, no pueden tomar alcohol. Si se dan un golpe
se le va a hacer un morado, tienen que hacerse un examen mensual para ver cómo están los tiempos de coagulación, porque se necesita estar entre unos parámetros para tener una anticoagulación efectiva. Son pacientes que tienen más facilidad de tener hemorragias, porque la sangre, como bien lo dice, está más líquida. Pueden tener sangrado gástrico, sangrado cerebral, puede haber causa de infarto. Hay una serie de condiciones que el paciente debe saber. Con la válvula biológica, eso se disminuye alrededor de un 30 o 40% esa morbilidad que aparece, pero la válvula dura menos tiempo, definitivamente, pero es la que más se parece a la de nosotros y la que nos permite más tener una vida más normal o prácticamente normal. Aunque todos necesitan de un seguimiento continuo de su cardiólogo. Luego que operamos, nosotros mandamos y regresamos a los pacientes a su cardiólogo para que le dé seguimiento. Que yo he visto, sobre todo aquí en Dominicana, que hay muchas personas que se operan y se olvidan de que hay mañana y no vuelven más nunca, o sea, como que se desaparecen del mar. El paciente dominicano es muy difícil de adherirse al tratamiento. Entonces, ese es un gran inconveniente que nosotros tenemos con el uso de las válvulas metálicas. La válvula metálica amerita de un seguimiento continuo del cardiólogo. Y si el paciente no va al cardiólogo, se pierde ese seguimiento y pueden ocurrir varias cosas. Una de las cosas que pueden ocurrir es que la válvula se tape y el paciente tenga un colapso. O en su defecto, que la válvula esté muy anticoagulado porque está tomando medicamentos sin control y el paciente pueda tener sangrado gástrico, sangrado cerebral o hasta un infarto. Por eso uno tiene que evaluar el paciente cuando va a la consulta, dónde vive, a qué distancia vive de un centro de atención, cuál es el nivel de educación del paciente, una serie de cosas para que el paciente elija la válvula que mejor le conviene. Por ejemplo, un paciente que vive en Pedernales queda lejos de todo. Si usted le pone una válvula metálica a ese paciente y en el laboratorio que hay en Pedernales no pueden hacerle los exámenes que necesita de anticoagulación. Entonces, lo ideal no es ponerle una válvula metálica, sino ponerle una válvula biológica, que no necesita ese seguimiento tan de cerca. Y esas, cuando se hacen, por ejemplo, que se quita de un lugar del cuerpo y No, eso es para la revascularización miocárdica. Nosotros quitamos la safena. La safena es una de las venas que llevan sangre de los pies al corazón, que tenemos dos sistemas, un sistema superficial y un sistema profundo. Nosotros usamos el sistema superficial. ¿Sí? el superficial. Exactamente. Igual eso se hace como que, eso es como ir a... Literalmente, yo se lo describo a los pacientes para que lo entiendan de la siguiente forma. Usted tiene una tubería que se tapó en un sitio, pero usted no puede romper el piso para arreglar la tubería. Usted hace una T con un tubo de PVC y lleva el agua donde necesitaba llevarla. Nosotros hacemos exactamente eso con una vena de su cuerpo o con una arteria de su cuerpo. Bueno, eso es una explicación para los ingenieros. Sí, para los ingenieros sanitarios. Sanitarios. Ay, doctor, gracias por haber acompañado a nuestros amigos televidentes, a nosotros aquí en Hora de Té y por Muchas gracias. dar su información. ¿Dónde podemos contactarlo? Estamos en Corazones Unidos, en el 809-567-4421. La extensión es la 2241. Los lunes a viernes por la mañana, los martes y los jueves tenemos cirugías electivas. La consulta es llamando a la secretaria y la secretaria los agenda es por orden de llegada. ¿Y algún sitio de algunas coordenadas en las redes sociales? En Instagram, Dr. Lember, en Facebook, acare.lember, y en esas son las redes que yo uso. En LinkedIn lo pueden buscar. En LinkedIn también me pueden buscar. Sí, también. Ahí lo encontré yo. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros y esperamos contar con usted en alguna otra oportunidad. A sus órdenes siempre y gracias a ustedes por la invitación. A la población que cuide su corazón. Bueno, hay que caminar y a comer sanito. Buenas tardes. Gracias, doctor. Señor Bye. director, vámonos a pausa.
Ujú.